camino del éxito se labra paso a paso, a cada instante, en cada segundo, en cada palabra, cada momento, cada pensamiento nos va a dirigir hacia ese camino. Si tú te enfocas en lo positivo, vas a lograr cuestiones positivas, pero si estás todo el tiempo quejándote de que si la cuesta de enero, de que si las cosas están mal, de que si el dinero, de que si esto no se acumula, de que si hay algún problema o situación, entonces te vas a empezar a rebotar en ese problema. Está bien que observemos las circunstancias que están mal en nuestro entorno, pero desde nuestro interior tenemos que poner soluciones para poder trabajar, liberar y resolver todas esas circunstancias que nos generen alguna clase de conflicto en nuestro exterior, porque los problemas, señor, señora, no se van a resolver en nuestro exterior. Todos, absolutamente cada uno de los problemas con los que nos topemos todos los días se van a resolver en nuestro interior. Y bueno, ese es el camino que le vamos a dar a la abundancia, al dinero, para que no exista ninguna cuesta de enero que nos cueste ningún trabajo. Así es que échale muchas ganas y recuerda, lo que eres capaz de creer es lo que eres capaz de crear. Ahora sí, vamos con Aries. Mis amigos de Aries, deja por favor que el universo te ayude, déjate ayudar, abre las manos, abre los brazos hacia el universo, hacia los ángeles, hacia los seres de luz que van a estar vibrando para ti, que van a estar atrayéndote todo el bienestar, toda la sabiduría y toda la armonía que tú estás necesitando en estos momentos, pero necesitas confiar en el universo, Tauro. Hay que ser consciente de las palabras que digamos. Es muy importante lo que nosotros decimos. Esto hace que se manifieste para bien en el universo cualquier expresión, cualquier pensamiento o cualquier acción. Así es que pon mucha atención, mis queridos amigos, para que puedas saber y definir exactamente cuáles son las palabras que te corresponden y que te harán sentir o llenarte en perfecto bienestar. Vámonos con Géminis. Mucho cuidado con lo que digas, Géminis, atención, ya van 2 días en donde las palabras son fundamentales. Estamos en un momento en donde la repercusión energética que hay con la comunicación es fundamental. Cuando 2 veces nos advierten que algo puede salir mal, si decimos algo equivocadamente, bueno, pues hay que poner muchísima atención. Es importante que revisemos, que analicemos cada palabra, cada pensamiento y que sepamos, que seamos conscientes en las consecuencias que vamos a tener ante cada situación o ante cada elemento que nosotros expresemos, puesto que todo tiene una consecuencia, así es que mucha atención con eso. Cáncer. Bueno, Cáncer, el dinero está llegando a manos llenas, por favor, recíbelo. A veces las bendiciones nos llegan y nosotros no lo queremos ver o no lo queremos aceptar. No entiendo por qué. Así es que, Cáncer, hoy enfócate, prográmate para ser abundante, prográmate para la prosperidad. No es cuánto dinero te llegue, es cómo manejes la energía del dinero. Si tú eres próspero, 10 pesos van a ser suficientes para que tú logres hacer muchísimas cosas que no vas a poder lograr con 1000 pesos. Así es que mucha atención, Cáncer, pon atención. Lo importante es ser próspero. Leo. Vamos a ser claros y conscientes de lo que estamos viviendo. Por favor, Leo, mucha atención. Es importante que enfoquemos nuestros pensamientos, que nuestras acciones, nuestras ideas, todo lo que digamos, todo lo que hagamos en este día, bueno, pues sea a través de un acto de conciencia, que estemos completamente atentos de las consecuencias de cada una de nuestras acciones. Virgo. Si tú naciste bajo el signo de Virgo, bueno, pues te comento que hay emociones fluyendo, la inspiración está llegando a ti, así es que recíbela, pero también van a llegar otro tipo de sentimientos. Si tú no estás enfocado o enfrascado en el arte de crear, bueno, pues es factible que algunas emociones puedan estarte atorando. Libra. En tus manos está el destino, Libra. Tú decides si haces un destino provechoso o si haces un destino complicado, conflictivo. Mucha atención, por favor, Libra. Revisa lo que está pasando en este momento, puesto que de ahí nos vamos a dar cuenta si hay alguna situación que tenemos que ajustar o cambiar. Escorpio.
Mis escorpiones queridos, bueno, pues les tengo noticias. Hoy es un día de alegría y bienestar, un día en donde debemos de abrir las manos y recibir todo este bienestar, todas estas bendiciones, toda esta energía positiva que el universo nos va a estar enviando. Espera buenas noticias, por favor, Escorpio, y disfruta este día, Sagitario. También los sagitarianos estamos bien y de buenas, y qué bueno, esto me da muchísimo gusto. Me encanta cuando la energía fluye, me encanta cuando la energía del universo nos regala bendiciones a todos y a manos llenas, y Sagitario no es la excepción, así es que amigos de Sagitario, agradezcan y reciban, por favor, mis tocallitos de signo. Capricornio. Capricornianos, ustedes ahorita andan un poquito bajos de energía, así es que todos los demás signos del zodiaco vamos a echarle muchas porras, muchas ganas a los capricornianos, porque hoy ustedes no están al 100%, así es que mucho ánimo, todo va a estar bien, vamos a enfocarnos de esta manera. Acuario. Bien, Acuario, mucha atención, hay que buscar las medidas de seguridad y protección, tenemos que tomar acciones y protegernos, tenemos que vincularnos con la energía del Arcángel Miguel, que es el Arcángel de la protección. Vamos a pedirle que el día de hoy nos esté vigilando y atrayendo todo su bienestar y armonía, y vamos a terminar ahora sí con el signo de Piscis. Mis pececillos adorados, les comento que hoy es un día de abundancia, de bienestar, de salud. Hoy es un día en donde nos podemos enfocar a traer todas estas bendiciones, toda esta armonía, todas estas cosas lindas que nos corresponden a los seres humanos. El caos no es parte de los seres humanos. El cuerpo humano, la mente humana está enfocado a ser perfecta, y tú puedes sacar esa perfección, y Piscis, bueno, pues hoy vas a manifestar esa perfección, y como siempre les digo, mis amigos adorados, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, cada cosa que hagamos en este día esté enfocado en esa bendición, en ese bienestar, en esa armonía, en esa abundancia, en esa necesidad, o en todo lo que nosotros necesitemos. Bueno, pues vamos a crearlo para nuestra vida. Y bueno, pues yo los voy a dejar a lo que sigue. Que tengan un día extraordinario. Hasta mañana.